Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a empezar la clase del día 17 de junio. Por favor, les pido que pongan atención al video, hagan sus anotaciones y les voy a enviar al término de la clase, les envío los cuestionarios referentes a estas clases, ¿vale? Entonces voy a ahorita poner la presentación que vamos a trabajar. Permítanme. Pues como hablamos el día de ayer, realmente las instalaciones eléctricas son una parte importante dentro de lo que es nuestra área eléctrica. Ayer mencionamos de varios aspectos que tenemos que contemplar para poder nosotros hacer nuestro servicio de instalaciones eléctricas. Entre las que mencionamos el día de ayer fue referente a lo que es las normas que se apegan, cuál es la institución o empresa que se encarga de distribuir la energía eléctrica en México, así como también los requerimientos o requisitos que solicita para la Comisión Federal de Electricidad para hacer los contratos de luz. Y también hicimos hincapié mucho en lo que se refiere a los pagos, hablamos sobre ellos, aunque estando aquí en clase vamos a hacer unos cálculos respecto a una instalación eléctrica para que quede más claro este concepto. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a retomar un poquito más lo que es la línea de acometida, que es donde realmente nosotros como electricistas, desde ahí compete nuestro campo de acción, ya que por la parte de arriba de distribución, Comisión Federal de Electricidad es la que se encarga de hacer este servicio. Nosotros como electricistas, a partir de la acometida, es como nosotros podemos tomar decisiones de qué hacer cuando tengamos algún trabajo por realizar, ya sea de cambio, de instalación de nuevo equipo o de mantenimiento, ¿vale? Entonces decíamos ayer que acometida eléctrica, se llama acometida en las instalaciones eléctricas a la derivación. ¿Desde dónde? Desde la red de distribución. ¿Quién nos proporciona esa red de distribución? La empresa, que en este caso es Comisión Federal de Electricidad. Y llega a nuestros medidores. Los medidores, como en este caso para una red monofásica, estamos hablando que es la línea neutro y fase, ¿vale? Y a partir de ahí es donde nosotros como usuarios vamos a hacer cambios. En el tipo de sector residencial estamos hablando de tensiones bajas. En el sector comercial hablamos también baja y media tensión. En el sector industrial hablamos de media tensión y el sector público también está dentro de ese campo. Los sistemas que manejamos normalmente bajo estas tensiones son monofásicas, bifásicas y trifásicas. ¿Sí? Muy bien. Dentro de las acometidas, el arreglo eléctrico que presenta cada una de ellas es la siguiente. En el aspecto monofásico traemos normalmente lo que es una fase o línea, una neutro, y de esa forma obtenemos una alimentación monofásica a 120, a 127 volt o 120, dependiendo de nuestra posible distancia que nos encontremos del transformador. Luego tenemos una alimentación de tipo bifásica, en la cual tenemos una fase, otra fase y un neutro, que la fase también comúnmente la conocemos como línea 1, línea 2, y el neutro para nosotros crear, en este caso, alimentaciones a 220 o a 120 o 127 volts. Y luego tenemos la entrada a trifásica. Esta entrada trifásica compete tres fases: fase 1, fase 2, fase 3 y su neutro. O como decíamos anteriormente, las fases también son conocidas como líneas. Llegan a través de las conexiones donde está el poste de distribución y entran por la mufa. La mufa baja por la tubería, decíamos, y se conectan a un registro. Estos registros es donde normalmente nosotros conectamos nuestros cables. Posteriormente, ahí mismo dentro de los registros tenemos una acometida a tierra. Es necesario que cable de a tierra sea instalado, puesto que como usuarios sabemos que tenemos equipos de diferentes características, ya sea microondas, lavadoras, bombas, y en algunos pues, equipos de control, como podríamos decir
equipo de cómputo o sistema de cómputo, en el cual hay alimentaciones de tipo electrónico que siempre queda algo de remanente de energía. ¿Vale? Bueno. Dentro de estos suministros de energía eléctrica que acabamos de mencionar, que son monofásico, bifásico y trifásico, hay ciertos beneficios. Si hablamos de los beneficios de suministro trifásico, decimos que en el sistema trifásico hay una reducción de utilización de cobre. ¿Qué significa? Que hablamos que como tenemos un voltaje mayor, la corriente baja, por lo tanto, el calibre del conductor en cierta forma disminuye. No así en las alimentaciones principales. Las alimentaciones principales siempre deben de ir más robustecidas, es decir, de un calibre mayor. ¿Por qué? Porque como hablamos de líneas trifásicas, quiere decir que vamos a utilizar varias alimentaciones en diferentes puntos estratégicos del uso de esta energía, tanto en la industria, comercio y pues en este caso de casa. Pero para líneas trifásicas normalmente se utilizan para el área industrial y comercial. En la disminución de los riesgos de seguridad para los empleados. Como acabamos de mencionar, el suministro trifásico, su potencial es un poquito más alto en cuanto al consumo de corriente. Necesitamos que los equipos que instalemos o interconectemos tengan una alta calidad para poder asegurar que no va a haber ningún riesgo hacia el operador. Costos de tratamiento laboral sí hay un poquito más elevado, puesto que el material que se va a utilizar tiene que ser de mejor calidad. La eficiencia del conductor es mayor porque las pérdidas son menos. La instalación para ejecutar cargas de alta potencia se puede en este sistema trifásico, puesto que podemos poner cargas más arriba de 5 HP, ¿sí? Y las aplicaciones de suministros trifásicos para ciertos motores. Ese sería su beneficio de suministro trifásico. Los beneficios de suministro monofásico, pues se puede considerar que es un diseño de menos complejo. El costo de diseño es menor, puesto que las capacidades son de menos carga. La fuente es de corriente alterna en su mayoría, ¿sí? Los voltajes que se manejan son abajo de 1 kilovolt. Tiene una gran amplia gama de aplicaciones en la parte de ese voltaje. Podemos decir que normalmente se maneja más en casa-habitación y por lo tanto es una fuente de alimentación para hogares, ¿sí? Este tipo de energía puede ser optativo para las áreas industriales, más sin en cambio por el voltaje que manejas en la industria, solamente está enfocado a las oficinas, los de 110, ¿sí? Muy bien. Bueno, pues esto es referente al suministro de energía. Pero realmente, como mencionábamos al inicio, el elemento con el cual directamente el electricista se contacta directamente hacia una instalación eléctrica es la cometida y su sistema de puesta a tierra. Vamos a ver un video en el cual nos explica de qué forma y cuáles son los elementos necesarios que debe de tener esta característica o este elemento de acometida de tierra. Pongan mucha atención, hagan sus apuntes y vuelvo a decir, si hay alguna duda, háganmelo saber. Y en su defecto, todos aquí en las instalaciones vamos a hacer un levantamiento y vamos a revisar toda y cada una de los elementos que competen en este tipo de instalaciones y sus posibles causas de no instalarlo, así como también los riesgos que podemos tener como usuarios. Pongan mucha atención y hagan sus apuntes. Adelante. Beneficios de la puesta a tierra en una instalación residencial. La puesta a tierra es una conexión de un cable calibre 8 AWG con aislamiento color verde THWLS a una varilla de Copperwell que tiene una longitud de 1.50 metros y un diámetro de 5 octavos de pulgada y debe estar enterrada en un pozo con un componente revuelto, especial para ayudar a bajar la resistencia, así como retardar la sulfatación y daño a los metales utilizados. La conexión de cables con la varilla se realiza con soldadura exotérmica para unir permanente cobre a cobre, no afectar la resistencia y evitar falsos contactos por sulfataciones causadas por el tiempo. ¿Para qué me sirve la puesta a tierra? ¿Cuál es el beneficio? La puesta a tierra recibirá las corrientes de falla que pueda dañar a los equipos o a los usuarios. Las corrientes de falla que más se presentan son
contaminación de señales electrónicas por acoplamientos de frecuencias diferentes, daño de elementos semiconductores por descargas electrostáticas, averías de aparatos delicados por variaciones de voltajes generados por descargas atmosféricas, toques o descargas a usuarios en equipos eléctricos como la computadora. ¿Qué necesito para la puesta a tierra? Para aterrizar las conexiones eléctricas, principalmente todos los tomacorrientes donde se enchufarán los aparatos eléctricos, computadoras, es necesario contar con cable calibre 8 AWG, una varilla Copperweld, moldes de grafito, soldadura Cadwell, gel químico para preparación de tierra, hoyo con profundidad de 2 metros aproximadamente, contactos estándar con puesta a tierra, cables con clavijas de puesta a tierra. ¿Cómo se instala la puesta a tierra? Cuando se proporciona el servicio de suministro de energía eléctrica, se instala una acometida integrada por 2 cables llamados fase y neutro. Estos entran por una bufa o tubo. Después se conectan a un medidor llamado kilowattorímetro, el cual registra los consumos de energía eléctrica. Por último, los 2 cables pasan a la caja de cuchillas o switch, donde se colocan los fusibles para proteger la fase y el neutro de un cortocircuito o sobrecorriente que pudieran dañar la instalación. Para distribuir la energía dentro de la casa, se guían los cables por un ducto hasta un centro de cargas, en el cual se colocan varios interruptores termomagnéticos o pastillas que protegen los aparatos eléctricos de un cortocircuito y de sobrecorriente. Para proteger el medidor, se perfora y se clava una varilla en el suelo y el neutro se conecta a esta varilla. Para proteger toda la instalación interna, se deberá escarbar un hoyo de 2 metros, colocar en medio la varilla de Copperweld, agregar al hoyo gel químico para preparación de tierra, apisonarlo y agregar agua. Colocar en la punta de la varilla el molde de grafito requerido con los cables 8 AWG. Colocar en la parte superior del molde la soldadura Cadwell y activar el detonador de la tira de ignición. Dejar que se enfríe y listo, se tiene la puesta a tierra. El cable 8 AWG se conecta a un cable de menor diámetro y se inserta junto con el neutro y la fase por la tubería hasta llegar a los contactos. El cable de la computadora u otros equipos deberá contar con una tercera terminal de puesta a tierra física para estar protegidos. Lo que debes recordar es, la puesta a tierra recibirá las corrientes de falla que puedan dañar a los equipos o a los usuarios. La puesta a tierra es una conexión de contactos hacia un cable y hacia una varilla enterrada. Muy bien, si nos damos cuenta, realmente hay muchos beneficios de hacer este tipo de instalaciones a nuestras conexiones eléctricas, ¿sí? Como si se dan cuenta, referente a lo que acaba de mencionar el video, decimos que nuestro sistema de puesta a tierra nos protege tanto a nosotros como usuarios como a nuestro equipo. ¿Por qué? Porque como en su mayoría ahorita en la actualidad ya tenemos equipo electrónico más sofisticado y en su caso también equipo que normalmente está conectado todo el día, hay corrientes que están ahí presentes en nuestro equipo y necesitan ser aterrizadas y ese es uno de los medios que nosotros podemos contar, que es el sistema tierra, ¿sale? También nos dimos cuenta que la MUFA realmente lo que nos permite es asegurar que nuestra toma hacia la distribución sea segura y por lo tanto el prestador de servicio realmente tenga la certeza de que nos va a proporcionar el voltaje correcto y que no tengamos alguna variación, así como también no provocamos dentro de su línea algún problema que pueda ocasionar daños mayores, ¿va? Entonces, así por eso decimos que en el sistema monofásico la línea o fase y el neutro son las que se encuentran presentes, ¿sí? Los colores pueden variar, aunque realmente ya hay una norma. El cable neutro normalmente es blanco
El cable a tierra es o puede ser verde con amarillo o en su defecto cable desnudo, ¿sí? Y las líneas de fase pueden estar representadas por los colores negro o el rojo, azul y negro. Para cualquiera de esos tres colores se puede utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, es importantísimo, sí es importantísimo que tengamos ese conocimiento, porque de una forma directa vamos siempre a estar presentes ante ese tipo de señales que a veces dentro de la industria causan muchos problemas, ¿vale? Bueno, ayer también mencionamos el kit de acometida monofásica, que realmente ese lo encontramos en cualquier tlapalería. Los costos pueden variar entre 600, 700, 800 pesos, dependiendo de la calidad. Es importante que cuando hagamos uso de este equipo, tratemos de no dañarlo al estarlo instalando, porque una vez que ya fue dañado en la instalación, se nos va a dificultar a veces meter o colocarlo, y el elemento que va a llevar interior, que es el cable, pues puede estar expuesto a cualquier otro daño, ¿va? Entonces, ¿cuál es el kit de acometida de la línea monofásica? Tenemos una mufa de intemperie de 32 milímetros, 1/4 de diámetro, un tubo conduit galvanizado de pared gruesa de 32 milímetros, 1/4 y diámetro con 3 metros de elevación. Esto es para que cuando nosotros lo coloquemos sea una altura más o menos considerable y que pueda librarla o tener para que cualquier usuario común no vaya a estar en contacto con ella. Abrazaderas tipo omega de 1/4 a media. Necesitamos este tipo de abrazaderas porque, volvemos a decir, el tubo debe de quedar bien estable, fijo y sin ninguna posible causa de que cause daño tanto al usuario como al el prestador de servicio. Bases para medidor de tipo monofásico. En este caso hablamos de este tipo de bases, tanto la base cuadrada como la base redonda. La base redonda normalmente se utiliza para lo que son voltajes monofásicos o alimentaciones monofásicas. La base cuadrada se utiliza para alimentaciones trifásicas. Estas se pueden adquirir con el kit, o creo que en algunos casos te lo venden por separado, pero en otros sí te lo venden junto, ya dependiendo de tu proveedor, ¿sí? Reducción de 32 milímetros a media. Necesitamos hacer eso porque acuérdense que en la parte superior, que es donde entra la acometida, el tubo es de 1/4, y en la parte inferior, que es donde conectamos el cable de línea tierra, ya es de menor diámetro, entonces es de media pulgada, entonces por lo tanto necesitamos una reducción para poder conectar nuestro tubo. Nuestro tubo puede ser de pared delgada, como lo acaba de decir, el tubo Conduit, de pared gruesa o pared delgada. En este caso el tubo Conduit es de pared gruesa, de media. También puede ser instalado de pared delgada, ¿va? Cable de cobre desnudo, en este caso ellos hablan del calibre 8, pero pues también podemos poner el calibre 10, el calibre pues el calibre 12 o desnudo totalmente, porque es el que vamos a conectar a tierra, ¿sí? Cable de cobre THW número, ese ya es a nuestra alimentación. Bueno, en este caso el que va a alimentar sí debe de ser un cable realmente muy grueso, en este caso el que bajamos o el que dejamos listo para que conecte nuestro proveedor de voltaje o en línea, si dejamos un cable realmente considerable, sí está dentro del margen del calibre 8. Varilla de Copperwell para tierra de 13 milímetros o 5/8 de diámetro en pulgada por 1.5 metros de longitud. Hay lugares en los que para poder nosotros hacer meter la varilla no se nos dificulta, porque ya en unos fraccionamientos pues ya está la banqueta, y en algunos ya hay otras alimentaciones como el drenaje. Hay que tener cuidado cuando hagamos este tipo de orificios para la varilla, o en algunos fraccionamientos llegan a veces meter lo que es los cables de la acometida, o la alimentación es subterránea, entonces hay que tener mucho cuidado. Un conector de bronce para varilla de cobre, eso es la zapata, este tipo de elementos, que en este caso aquí lo muestran. En la ilustración del video mostró otro tipo de equipo que utilizaron, ¿vale? Muy bien, pues vuelvo a decir, este tipo de acometidas de tipo monofásico se pueden conseguir en las tlapalerías. Los precios son muy variables de acuerdo a la calidad,
pero sí de antemano procuren que sea de buena calidad, que esté completo y al estarlo instalando, vuelvo a decir, tengan mucho cuidado. ¿Va? Muy bien. Pero, ¿cuáles son las cualidades o habilidades de un electricista para que pueda realizar este tipo de trabajos, tanto en la parte de lo que es una instalación de casa-habitación, como el mantenimiento, el servicio y pues sobre todo que tenga esa habilidad para poder desarrollar esto? Bueno, dentro del perfil de un electricista es tener habilidades manuales y usar varias herramientas de trabajo, es decir, es necesario que sepa utilizar el taladro, el esmeril, el martillo, el desarmador, las pinzas, en algunos momentos pues, tendrá que soldar. Seguir los procedimientos de seguridad. Realmente dentro de lo que se refiere a los procedimientos de seguridad, tanto en la casa habitación como en la zona industrial, a veces por premuras del trabajo son en cierta forma delegadas, pero sí es necesario que el electricista tenga muy en cuenta cada uno de los pasos que va a realizar y llevar a cabo los procedimientos adecuados. Porque por alguna causa, si él no toma en cuenta esos aspectos de seguridad, de utilizar tanto su equipo como desenergizar áreas en las que se encuentre una demanda muy alta de corriente, puede sufrir un daño. Otro de ellos es detectar y resolver problemas, es decir, una vez que él está haciendo la reparación y encuentra algún dato que no está en cierta forma normal, tiene que tomar la decisión y saber resolver eso sin tener que causarle daño tanto al equipo como a los usuarios. Trabajar por cuenta propia y en equipo. Es decir, tiene que tener la habilidad de poder decidir por sí mismo, pero también debe de ser de formar equipo, de escuchar, saber escuchar a sus integrantes, de saber establecer una buena comunicación. Estar actualizado con la nueva tecnología. Acuérdense que en este mundo en el que la tecnología cada vez está mejorando, hay equipos que van saliendo nuevos y pues hay ocasiones en que pues nos llegan y pues tenemos que actualizar la información que traemos en cuanto a la instalación de ese equipo, ¿sí? Saber interpretar diagramas eléctricos, eso es importantísimo. Importantísimo tanto en lo que se refiere a lo que es casa habitación como industrial, ¿sí? Realmente son una gran variedad de equipos eléctricos en los que ahorita tanto en la parte industrial como casa habitación están innovándose y los diagramas varían, por lo tanto el electricista debe de saber entender, dentro de ese conocimiento debe de saber la simbología que en él se está involucrando. Tomar decisiones seguras, esto es importantísimo porque a veces él no nada más está realizando el trabajo, sino a veces hay gente que está sumando y por lo tanto sus decisiones deben de ser seguras para que no exista algún problema o algún daño a sus trabajadores. ¿Cuáles son sus competencias? Tener una buena concentración, es decir, cada una de las actividades que esté desarrollando debe de poner todos sus sentidos a trabajar para que de esa manera el trabajo lo realice de una forma bien segura, ¿sí? Habilidades para reaccionar rápido. Hay ocasiones en que dentro de la parte ya de sus actividades, él por cuestiones de tiempo a veces tiene que tomar una reacción rápida para poder darle solución y que el tiempo no se prolongue más, porque eso implica a veces en la zona industrial muchas pérdidas, ¿sí? Tiene que tener capacidad organizativa, es decir, debe de conocer sus áreas, debe de conocer sus actividades para que él pueda deslindar actividades y organizar tanto a su personal como él mismo debe de organizar las actividades y de una forma u otra darle solución sin tener que hacer muchos pasos. Un enfoque práctico, esto le permite a él ver de una forma, desde una perspectiva más amplia a la que está desarrollando para que no tenga problemas o no resulte que cuando está realizando la reparación dé muchas vueltas en cuanto a la solución y no sea práctico lo que él está haciendo. Eso implica a veces muchos gastos que a las empresas en cuanto a los costos les pega mucho y a la casa habitación pues acuérdense que aunque no implica involucrar mucho capital, pero sí implica a veces muchos daños. Tiene que tener habilidades comunicativas tanto para los jefes como para sus subalternos y sus proveedores.
porque en función de eso él va a poder resolver muchas cosas. Tener capacidad de saber manejar el estrés realmente dentro de la parte tanto laboral, industrial, como la parte de casa-habitación. Hay ocasiones en que la lluvia de ideas es tan estresante o a veces la presión es fuerte que llega a tener ciertos problemas emocionales, ¿sí? Y saber adaptarse a nuevos compañeros, sí, porque realmente tanto el electricista de casa-habitación pues va a tratar con diferentes personas que tienen diferentes características y en la industria pues de antemano llegan de muchos lados, ¿va? Entonces sí es importantísimo tener esa capacidad. Muy bien, pues ahora vamos a revisar lo que se refiere a qué es el proceso de una electricidad. Así es que vean los procesos y pongan mucha atención, hagan sus apuntes. Es un solucionador de problemas. Como todos los servicios, surge de satisfacer las necesidades sociales. Muchos son los problemas técnicos en la vida cotidiana. Puede ir desde un contacto falso, una lámpara inconsciente, fibres quemados, interruptores botados, sensores de iluminación que no operan o lavadoras mal conectadas. Aunque es un ahorro aprender a hacerlo por uno mismo, el electricista es el que tiene el conocimiento, la habilidad y herramienta para dar solución. Como se dan cuenta, como se dan cuenta, el electricista debe tener habilidades tanto manuales, prácticas y sus conocimientos deben de estar bien firmes y el uso de las herramientas debe de precisarlo porque de lo contrario pues tendría muchos problemas. El electricista es un profesional cuya presencia se hace muy necesaria en el desarrollo de la construcción y el mantenimiento de los edificios. Por otro lado, ofrece su asistencia técnica a otras instalaciones, como pueden ser climatización, equipos contra incendios, alarmas audibles o malla eléctrica de seguridad, así como llevar a cabo el mantenimiento eléctrico. Siempre debe. Entonces, se dan cuenta también el electricista, aparte de instalar, debe de darle en cierta forma solución a como si estamos hablando de que equipo de aire acondicionado, debe saber referente a lo del mantenimiento, debe conocer lo que es, cómo se conecta y cómo y de qué manera darles prontitud a las soluciones a mallas a veces electrificadas. Todos esos datos él debe de conocerlos, que en este caso mencionábamos, que debe estar actualizado. Conlleva riesgos importantes. Por ello, siempre debe vestir ropa de algodón, utilizar herramientas aisladas, calzado y eléctrico, no portar objetos metálicos para evitar riesgos de electrocución, así como, antes de cualquier maniobra, asegurarse que no exista potencial presente en la instalación. El electricista tiene como responsabilidad asesorar al cliente sobre el uso de su instalación y enseñarle a detectar señales de posibles fallas que puedan prevenirse. Uno de los grandes retos para mejorar el proceso y el resultado final del trabajo es tomar conciencia de lo importante que es desarrollar correctamente sus tareas y mejorar la calidad en la ejecución de todas sus actividades, como el tipo de amarre, el aislamiento, la limpieza en los trabajos, uso de equipos de tensión, manejo de consumibles y herramientas. Resulta imprescindible que un profesional tenga acceso a información sobre nuevas técnicas, materiales y formas de trabajo. También que pueda actualizarse y profesionalizarse para mejorar su desempeño. El trabajo habla por sí mismo. De boca en boca te pueden recomendar, pero para multiplicar tus contactos no basta con repartir tarjetas de presentación. Puedes ser parte de blogs o sitios de especialistas. Las redes sociales son, sin duda, otro medio para incrementar los contactos. La competencia en cualquier ámbito es aguerrida. Hay que estar preparado y brindar el plus a tus clientes. Si eres electricista, sé el mejor.
Entonces, si se dan cuenta, realmente el electricista debe tener bastantes habilidades, debe de estar consciente de que va a estar trabajando bajo diferentes circunstancias y además, como acaba de decir, debe de conocer los materiales con los que él necesita trabajar. ¿Por qué? Porque como al tener conocimiento, él sabrá qué utilizar y sobre todo instalarlo de una forma segura. Una de ellas es la canalización. Dentro de las canalizaciones hablamos de tubería, tanto de la parte tipo metálica, tipo conduit, mencionábamos hace rato de pared gruesa, pared delgada y flexible. Dentro de esos tres tipos de tuberías, el electricista podrá hacer uso y hacer sus instalaciones. La tubería no metálica, en la actualidad, ahorita todo lo que se refiere a nuevas casas de fraccionamiento la están utilizando. Es un poco frágil si se expone a daños porque como es plástica, realmente fácilmente se puede dañar. En estas presentaciones tenemos tubo rígido de PVC, corrugado flexible de PVC y manguera de polietileno. Esta manguera de polietileno normalmente se maneja mucho lo que es en las losas, cuando en alguna ocasión has tenido oportunidad de ver cuando están haciendo las construcciones de casa, habitación, no fraccionamiento, sino en este caso las que manejamos acá, sí, las colonias, hay gente que mete mucho esa tubería. Anteriormente la norma NOM 001 hablaba que podíamos manejar tubería de este tipo de polietileno, color rojo, la utilizamos de media. Ya en la actualidad la norma ya no está permitiendo eso, sino ahora solicita que toda esta tubería que nosotros instalemos sea de 3/4. ¿Por qué? Porque la tubería de media fácilmente se satura y acuérdense que una casa habitación, pues inicialmente la familia empieza por un cuarto, luego conforme va creciendo la familia se va haciendo cada vez más grande y la tubería pues ya no es suficiente. Si quisiéramos ampliar o extender nuestra instalación eléctrica, ya la tubería ya no fuera suficiente. Por lo tanto, la norma ahora pide que esa tubería de polietileno color rojo sea de 3/4 en su mayoría para que si hay ampliaciones tenga esa capacidad de poder recibir otro cable. ¿Sí? Dentro de los registros de conexión que se manejan está el registro cuadrado, está también un registro tipo hexagonal y la famosa chalupa o la que nosotros comúnmente usamos, ¿va? De las diferentes presentaciones de cables, pues hay diferentes marcas de las que podemos manejar. Esto es en tanto en la parte de tubo de la canalizaciones, entre la que se refiere a industrial y a casa habitación, pero también dentro de la parte industrial tenemos las famosas trincheras. ¿Qué son? Son canalizaciones bajo el piso, de las cuales en algunas empresas hacen uso mucho de ellas. ¿Cuándo? Cuando tenemos la cometida y la subestación con respecto a la parte del consumo se encuentra lejos y manejamos cables de alta tensión, esa alimentación la metemos por las famosas trincheras. Volvemos a decir, ¿qué son las trincheras? Decíamos canalizaciones bajo el piso articulado. Según el artículo 354 de la NOM 001 nos da ciertas especificaciones que debe de cumplir o ciertos requerimientos, tanto del que va a hacer este tipo de trabajos debe de tener muy en cuenta. Uno, no se deben instalar donde se expongan a vapores, es decir, las trincheras no deben de ir en lugares como en este caso cercanos a calderas, cercanos a baños o a lugares donde hay descargas de agua y donde el cambio de clima cree vapores muy agresivos. No se deben instalar donde se expongan a factores corrosivos, es decir, las trincheras no deben ir en lugares donde tengamos algún material que es netamente muy agresivo y por lo tanto puede hacerle daño tanto a la tubería como al cable. No se puede instalar en lugares donde circule personal o transporte pesado. Este tipo de trincheras, como acabamos de decir, lleva cables de un calibre muy grueso, por lo tanto las demandas de corriente son altas y si se lograsen instalar o se instalaran en donde hay paso de peatonal o transporte pesado, por uso de ese tipo de caminos, pueden sufrir daños estas tapas, plataformas o cubiertas
que en cierta manera con el tiempo le provocarán daño a la tubería. Por eso dice que no está permitido. Dice, deberán tener drenaje de salida para posibles descargas fluviales. Por la causa de que estas canalizaciones están bajo el piso, pues es normal que a las descargas, a las lluvias y todo ese tipo de elementos naturales, las aguas se concentren. Ese tipo de registros deberán tener esas descargas o drenes para que el agua que logre acumularse salga y no se encuentre ahí, ¿sí? Si vemos en esta ilustración, en esta parte donde está una trinchera de tipo redondo, vemos que los soportes deben de ser debidamente instalados y deben tener ciertas características, ¿sí? Otra de las características en las tuberías de trincheras, en el artículo, en las normas de instalaciones eléctricas NOM 001, referente al artículo 345, tubo conduit metálico semipesado. Deberán estar espaciadas para poder realizar revisiones, es decir, entre las tuberías que nosotros instalamos en estas trincheras, no deben realmente ir muy apretadas porque hay ocasiones en que se requiere hacer reparaciones o cambios y pues para el cliente le es en cierta forma difícil, tanto al cliente como a la persona que está realizando mantenimiento o servicio, les es un poquito problemático, ¿sí? Por eso dice que deben de estar de cierta forma espaciadas. El diámetro de tuberías deberá tener un % de espacio libre de 40% para evitar calentamientos. Es decir, dentro de las tuberías, los cables que nosotros metamos, debemos dejar un porcentaje libre de 40%, puesto que acabamos de decir, vamos a llevar en ella cables de gran calibre y la corriente va a ser muy alta, por lo tanto el calentamiento va a ser alto. Esto quiere decir que tiene que tener un espacio libre para que logre enfriarse, ¿sí? Eso es a lo que se refiere este punto. Se permite instalar siempre que tengan por debajo del tubo un relleno de piedra de tesontle de por lo menos de 5 centímetros de espesor. Es decir, las trincheras, además de que, vuelvo a decir, en algunas son de concreto total, otras son de tierra o otro material que logre filtrar el agua. Pero antes de que el tubo llegue a la parte baja de la trinchera, deberá tener esta pequeña espesor de tesontle para que la tubería no tenga en contacto directo con el subsuelo y se pueda drenar y no exista algún problema de filtración de agua. Se deberá tener soportería de tubería resistente a la corrosión, es decir, la tubería que nosotros instalemos para que el tubo como el cable que está presente dentro de esta trinchera debe de aguantar o debe de ser resistente a los elementos agresivos del agua, es decir, a tornillería que le permita estar plenamente con más vida útil y no sufra daño en forma inmediata, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos ahora a ver ahora lo referente a lo de las trincheras para que se tome más, más información y vuelvo a decir si hay algunos comentarios o dudas, estoy a su disposición, ¿sale? Entonces, pongan mucha atención, hagan sus apuntes, si hay dudas, no se comuníquemelo o hágamelo saber por medio del correo o cuando estemos aquí en clase. Adelante. Canalizaciones. De acuerdo a la NOM 001-CD, una canalización es un canal cerrado de materiales metálicos o no metálicos diseñado para contener alambres, cables o barras conductoras. Las canalizaciones sirven para proteger a los conductores del ambiente, aislarlos físicamente y evitar problemas de calor o chispas producidas por falla de aislamiento. Para uso en vivienda, hay diferentes tipos de canalizaciones. Tipo conduit metálico. Las hay de pared gruesa, pared delgada y flexibles. Se diferencian por el grosor del material. Se recomiendan para exteriores. El de pared gruesa para que soporte las inclemencias del ambiente. Por ejemplo, en la bufa que solicita CFE para la acometida. La tubería metálica flexible se utiliza comúnmente en la alimentación del medidor hacia el interruptor de seguridad. No metálicas, tubo rígido de PVC, manguera de polietileno y corrugada flexible de PVC.
Todas son para uso en interiores y oculto en muros o paredes, ya que en exteriores se degradan por acción del sol. Para cualquier tubería conduit, el porcentaje máximo de ocupación es del 40%. Esto facilita el tendido de los cables y evita calentamiento y daños al aislamiento de los conductores. Al adquirir el material, verifica que tenga la especificación de que es resistente a la propagación de la flama. Así evitarás riesgo de incendio. Al hacer la obra civil, se debe tapar herméticamente la canalización para que no penetre mezcla y cuidar que la tubería no sea deformada o comprimida, o como se dice coloquialmente, que no se chupe la tubería. Cuando hagas cortes a la tubería, lija para retirar rebabas, ya que al hacer el tendido puede rasgarse el aislamiento. Dentro de los accesorios para canalizaciones se tienen las cajas de conexión, que son la terminación que permite acomodar las llegadas de los distintos tipos de tubos, con el propósito de empalmar cables y proporcionar salidas para contactos, apagadores, lámparas y luminarias en general. Dichas cajas son de distintos tipos y dimensiones, para dispositivos, apagadores y contactos, generalmente de forma rectangular o tipo chalupa, octagonales y cuadradas. Se utilizan para salidas de la instalación como portalámparas o luminarias. En las instalaciones eléctricas, una caja sirve para hacer derivaciones de uno o más circuitos, como paso de los conductores eléctricos, colocar accesorios de la propia instalación, tales como portalámparas, luminarios, entre otros. Si la caja es metálica, se debe conectar a tierra física. La caja no metálica es más barata. Para saber más de la aplicación de la tubería conduit, cajas y sus accesorios, consulta la NOM 001 CD 212 en los artículos 314 y 364. Muy bien, si se dan cuenta, entonces realmente sí es importante conocer lo que se refiere a las canalizaciones porque son los elementos que nos ayudan a comunicar, a comunicar todo nuestro sistema de instalaciones eléctricas, tanto la parte intemperie como la parte que va oculta. En este caso, en las casas habitación, la mayoría del tubo conduit o de PVC es o polietileno, es normalmente plástica y como acaba de mencionar ahorita el video, ese le provoca daño. Bueno, pues después de ver estos videos, procedemos a finalizar esta parte de la clase. Vuelvo a decir, si hay alguna duda, no sé, háganmela saber, o si no, vuelvo a decir aquí en la clase, les ayudo a verlo más claro y como les menciono, vamos a hacer ejercicios y vamos a hacer prácticas referente a este tipo de conocimiento y vamos a ver los elementos que integran una instalación eléctrica, cómo y también en cierta forma también vamos a ayudarnos a través de proveedores que nos den precios para poder nosotros hacer estimaciones de cuánto costaría una instalación eléctrica. Bueno, pues doy por finalizada en este momento la primera parte de ahora del día 17 de junio, la clase, ¿sale? Bueno, muchas gracias, hasta luego.